Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy continuamos trabajando las clases maestras del curso de literatura. Trabajamos con ustedes un tema muy interesante y el tema del día de hoy, mira que adelante, es el tema de literatura hispanoamericana. ¿Está bien? Este es el tema del día de hoy, ¿ya? Hoy trabajamos con ustedes el tema de literatura hispanoamericana. Entonces, para eso hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, es muy importante que tú sepas el prospecto del examen de admisión. Y así que ten en cuenta que San Marcos te pide en su prospecto 4 tipos de literatura. Estas son literatura universal, literatura española, literatura hispanoamericana y por supuesto literatura peruana. 4 tipos de literatura. Y así que hoy conmigo vamos a trabajar el tema de literatura hispanoamericana, ¿ya? Pero para eso conocemos el prospecto. Primero, Hispanoamérica para San Marcos inicia con literatura obviamente autóctona. Literatura autóctona. Luego de autóctona aparece esta literatura, conocida con este nombre, literatura de la conquista, viene colonial, tengo emancipación. Tengo aquí el romanticismo hispanoamericano. Tengo el modernismo, tengo el posmodernismo, tengo aquí el regionalismo, tengo aquí la nueva narrativa, tengo el boom y la poesía vanguardista hispanoamericana. Ahora, todo esto en el prospecto actualizado, ¿qué me pide San Marcos? ¿Qué no me pide San Marcos? Atentos. Por ejemplo, autóctona no va. No va conquista, no va colonia, no va emancipación. Tampoco va el romanticismo hispanoamericano. Aquí diferencio romanticismo universal, romanticismo español y el romanticismo peruano. Lo que sí te pide San Marcos. Lo que no te pide San Marcos, el hispanoamericano. No te pide también San Marcos el posmodernismo, no te pide el regionalismo. Y lo demás sí te pide San Marcos. Te pide el modernismo, te pide la nueva narrativa que incluye el boom hispanoamericano y te pide la poesía vanguardista hispanoamericana. Por lo tanto, San Marcos te pide estos 4 temas. Y así que hoy contigo trabajaremos una parte de literatura hispanoamericana, fundamentalmente la poesía. Hablaremos sobre la poesía hispanoamericana y hablaremos específicamente de 2 temas. Primer tema, el modernismo hispanoamericano. Segundo tema, tenemos aquí la poesía vanguardista hispanoamericana. Ya en otra oportunidad trabajaremos el tema de la nueva narrativa que incluye obviamente el boom hispanoamericano. Y así que vamos a iniciar. Iniciemos. Vamos a iniciar trabajando el tema del modernismo hispanoamericano. Cuando hablamos aquí del modernismo hispanoamericano hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, de que el modernismo se inició aproximadamente en el año de 1888. ¿Ya? Se inició en este año, 1888. Este año, 1888. Y se inicia con la publicación de este libro, interesante, llamado Azul, que lo publicó obviamente el nicaragüense Rubén Darío. Con la aparición de este libro oficialmente se habla del modernismo hispanoamericano. Pero quiero que entiendas algo. Si tú, por ejemplo, miras un poco el historial de la literatura hispanoamericana, antes del modernismo, te vas a dar cuenta que todo movimiento siempre venía ¿de dónde? De España. Es como si el hispanoamericano nosotros éramos patio trasero del español. Por ejemplo, colonial venía de España, el romanticismo venía de España y prácticamente nosotros éramos como una especie de copia, continuación e imitación, el patio trasero del español, hasta que de pronto apareció un movimiento nuestro. Ese movimiento nuestro, adivina cómo se va a llamar, aquí lo tienes, el modernismo. Por eso el modernismo va a ser catalogado como el primer. Aquí lo voy a colocar, es el primer movimiento. Es el primer movimiento literario, oriundo. Y aquí la palabra clave, lo voy a colocar aquí, obsérvalo, oriundo. ¿Qué significa oriundo? Oriundo significa nativo, significa propio, significa de raíces. ¿Oriundo de dónde? De América, oriundo de Hispanoamérica. Y por primera vez nosotros vamos a servir como modelo, adivina quién, al español. Por lo tanto, la situación cambia. Y al hispanoamericano, modelo para el español. Por ejemplo, hay una generación, la famosa generación del 98 en España. Esta generación, por ejemplo, tiene el influjo de ¿qué? Del modernismo hispanoamericano. El mejor poeta 98ista, Antonio Machado,
es un autor de carácter modernista. Incluso podríamos afirmar que el modernismo en España genera un movimiento con ese mismo nombre, el modernismo español. Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo. Y así que nosotros, los hispanoamericanos, servimos como modelo a la literatura, obviamente, europea, principalmente española. Por lo tanto, el modernismo, ¿qué va a sintetizar? El modernismo salón sintetiza la independencia de los moldes españoles. Aquí lo voy colocando. Sintetiza la independencia cultural, ¿ya? Sintetiza la independencia, míralo, la independencia cultural, obviamente a los moldes de España, O sea, le decimos al español, hasta aquí nomás llega tu modelo literario, ¿está bien? Y apareció el modernismo. El modernismo es un movimiento muy interesante porque se da a conocer en narrativa, incluso se da a conocer en ensayo y en poesía. Pero si le preguntábamos nosotros a quien inventó el modernismo, que es Rubén Darío, ¿qué es el modernismo? Él te decía lo siguiente, escúchalo, te decía, mira un cisne y sabrás qué es el modernismo. Mira un cisne y sabrás qué es el modernismo. Y así que yo te invoco que imagines en estos momentos un cisne. Imagínate un cisne. Un cisne es elegante. ¿Qué más? Hermoso, bello, perfecto. Y justamente el modernismo tiene esas características, esas connotaciones. Y así que podríamos colocar, primero, de que el modernismo hispanoamericano, aquí lo voy colocando, destacó, adivinan qué, en un género. Va a destacar principalmente en el género lírico. Y cuando hablamos aquí de lírico, obviamente estamos hablando de la poesía. Y hablamos de la poesía, obviamente modernista. ¿Qué es la poesía modernista? Le preguntabas a Rubén Darío, mira un cisne y sabrás que es el modernismo. Por lo tanto, el símbolo, míralo, el símbolo unificador de la poesía modernista, ahí lo voy colocando, el cisne. Es el cisne. Y el cisne en una palabrita, nunca te olvides, es elegante. Por lo tanto, la poesía modernista tiende a ser elegante. Elegante. ¿Cómo se consigue la elegancia de una poesía? ¿Cómo podemos conseguir versos marcadamente elegantes? ¿Cómo? La propuesta del modernismo radicaba en los siguientes versos, que en primer lugar deberían tener, que había algunas características, como por ejemplo, versos marcadamente musicales. Y viene esta propuesta. ¿La propuesta de qué? La propuesta de la musicalidad. Versos con bastante musicalidad. Primer punto. En segundo lugar te dicen lo siguiente. Los versos deben evocar el color, directo o indirectamente. Esto se llama el cromatismo. Ahí está. Y tiene que haber una gran responsabilidad en el acto creativo de la poesía. Se debe buscar siempre la perfección formal. Esto se llama esteticismo. Por lo tanto, la poesía modernista es marcadamente esteticista. Se busca la perfección obviamente formal. Se busca la perfección, ahí voy colocando, la perfección obviamente formal. El poeta modernista también consigue su elegancia en mundos hermosos, bellos, perfectos. Estos mundos ellos de repente lo inventan, o se van al pasado, o lo inventan y evaden completamente la realidad. Esto tiene nombre, se le llama exotismo. Por lo tanto, la poesía modernista también se caracteriza por ser exótica, y hablamos del exotismo. El exotismo obviamente hispanoamericano. También sería bueno mencionar lo siguiente, ¿ya? Mira, cuando uno puede evocar un mundo distante, este mundo distante puede tener elementos de la cultura europea o norteamericana, y se habla de cosmopolitismo. Cosmopolitismo. Y si se evoca rotundamente elementos propios del continente de América, se habla de americanismo. Americanismo o mundonovismo. Por lo tanto, aquí están las principales características del modernismo. Te repito, toda poesía modernista es marcadamente musical. Es muy musical. Esto se mide por el ritmo, la rima. Se evoca constantemente el color. Por ejemplo, el poeta modernista José Santos Chocano le decía, los Andes son de plata, el león de oro. Andes de plata. ¿Qué color de los Andes? Pues plomo. Y el león de oro. ¿Qué color es el león? Pues el león es amarillo. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Se evocó el color.
de manera indirecta o también puede ser de manera directa, la evocación constante del color. La princesa en su boca de fresa, que la boca obviamente rojo, sentada en su silla de oro, que color la silla obviamente amarillo. Esto se llama cromatismo, ¿está bien? El poeta modernista utiliza estrofas tradicionales, como por ejemplo, muy conocida, el soneto, pero también que inventa el soneto llamado alejandrino. Soneto, 2 cuartetos, 2 tercetos. Alejandrino, de 14. De 14, por lo menos la configuración más o menos es así. 14, 14, 14, 14, 14 es una estrofa. 14, 14, 14, 14, otra estrofa. 14, 14, 14, 14, 14, 14. Serían obviamente un soneto. ¿Cuántos versos tiene un soneto? Obviamente va a tener 14 versos un soneto. Los sonetos, escúchame bien, alejandrinos. Aquí se inventa bastante el soneto alejandrino. Y así que yo te invito a tu casa que tú practiques que es un soneto de carácter alejandrino. Pero también, recuérdate algo, se busca el exotismo, evocación de mundos distantes. Por ejemplo, cuando yo evoco el siguiente escenario, calla, calla, dijo el hada madrina. Hada madrina. Hada madrina es un elemento propio de la cultura del medioevo. No aparece en el contexto contemporáneo. Por lo tanto, el poeta modernista, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha ido al pasado. Esto se llama evasión de la realidad. ¿Cómo se llama esto? Exotismo. Pero la hada madrina, o como por ejemplo, no sé, decir príncipes, o decir la princesa de China y de Góngola, o decir 100 dragones colosales, dragones, palacios, princesas, príncipes, son propios de la cultura europea. Por lo tanto, se está mencionando elementos propios del continentes lejanos, como politismo. Pero si yo digo, no ser poeta, ¿qué se hubiera sido? Un blanco aventurero o un indio emperador. Escúchalo, no ser poeta, ¿qué se hubiera sido? Un blanco aventurero o un indio emperador. A blanco aventurero, el español. Indio emperador, el hombre andino. Indio emperador, el inca. Conquistador, el inca. La conquista se fue al pasado. Se fue al pasado. Pero son elementos propios del continente americano. Por lo tanto, se llama americanismo. Por lo tanto, el modernismo se configura de esta manera. Pero aquí es muy interesante el modernismo. El modernismo es un movimiento, mira aquí adelante, oriundo. ¿Qué significa oriundo? Oriundo significa nativo, propio. El modernismo no significa, oriundo no significa original. El poeta modernista no es original. El poeta modernista tiene presente elementos fundamentalmente de la literatura francesa. O sea, el modernismo lo que hace es rechaza el molde español y se acerca a los moldes franceses. Por eso, escúchalo bien, el modernismo es catalogado como un movimiento literario sincrético. ¿Y por qué? Porque tiene el influjo de ¿qué? De estas dos escuelas poéticas. Por un lado, tengo aquí el simbolismo y también tengo aquí, por otro lado, el parnasianismo. Por lo tanto, el simbolismo y el parnasianismo van a influir para la aparición del modernismo. Por lo tanto, el modernismo no es un movimiento original, es un movimiento que presenta y tiene, obviamente, elementos franceses. El modernismo se inició en el año de 1888. Se supone que a partir de este año, la poesía modernista comienza a tener acogida a nivel hispanoamericano. Pero antes del 88, tú encontrabas ya algunos poetas que, sin ser obviamente modernistas, iban trabajando algunas características del modernismo. Estos poetas van a ser catalogados como precursores. Y el modernismo hispanoamericano Salón tiene dos precursores interesantes. Uno de ellos, donde se ubica, obviamente, en Cuba. Se ubica en Cuba, aquí lo voy a colocar, se ubica en Cuba. El otro, donde se ubica, alégrate, en nuestro país. ¿Dónde? Perú. Aquí está, Cuba y Perú. En el caso, por ejemplo, de Cuba, aparece este autor interesante. Aparece el famoso José Martí. Mira, el cubano José Martí. Escribe versos sencillos, escribe ismaelío. Y el caso, por ejemplo, ¿de quién? Del Perú, aparece este autor interesante,
¿Lo conoces? ¿Lo hemos escuchado? Manuel González Prada. ¿Está bien? Por ahí dirás, profesor, ¿con páginas libres? La respuesta es no. Si bien Giotto a Prada lo conocemos como un gran ensayista, ten en cuenta que él es el segundo ensayista más importante que tiene obviamente el Perú. Pero Prada también fue llamado como precursor del modernismo. Y no es por sus ensayos, es por su poesía, minúsculas y exóticas. ¿Está bien? Por lo tanto, Prada, con su poesía, precursor del modernismo. Precursores. Pero el modernismo obviamente tiene integrantes. Dentro de los integrantes más conocidos de la poesía modernista tenemos aquí los siguientes autores, ¿no? Te voy a colocar aquí los autores más interesantes, los autores como tú lo vas a llamar que destacan, los más importantes. Dentro de los autores más importantes podríamos mencionar, por ejemplo, en primer lugar, obviamente, al que lo fundó. El modernismo, el recuerdo, fue fundado por Rubén Darío. Por lo tanto, aquí voy colocando el país. Aquí lo coloco Nicaragua. Míralo. Aquí está en Nicaragua. Y en Nicaragua va a aparecer este autor. Félix Rubén Darío Sarmiento. A secas, Rubén. Ahí voy colocando Darío. Míralo. Ahí está. Rubén Darío. Bien. Otro autor interesante en este contexto. Aquí está. Míralo. Aparece en nuestro país. Ahí lo coloco, Perú. ¿Está bien? En Perú tenemos nosotros a este poeta peruano, el famoso José, míralo, Santos, José Santos Chocano. Ahí está. El cantor de América, el poeta de América, José Santos Chocano. Aparte, obviamente, del Perú, tenemos aquí, por ejemplo, este país. Interesante, México. Y cuando hablamos aquí de México, estamos hablando de este autor. Hablamos aquí de México y estamos hablando de Amado Nervo, el que te escribe perlas, obviamente negras. ¿Está bien? Por ahí también mencionamos a este autor que se ubica en Uruguay. Y en Uruguay aparece el famoso José Enrique Rodó. José, mira, Enrique Rodó. ¿Está bien? José Enrique Rodó. Entre otros poetas como por ejemplo José Asunción Silva o Julio Herrera y Racing. Entre los poetas mencionados, San Marcos en su prospecto actualizado te pide uno de ellos. Y el autor que nos interesa el día de hoy, aquí lo voy colocando, mira adelante, es Félix Rubén Darío Sarmiento. Aquí está, a secas Rubén Darío. Recordemos de que Rubén Darío es catalogado como el mejor poeta modernista. Además de que Rubén Darío es quien fundó el modernismo, lo inició y es el máximo exponente del modernismo. Rubén Darío también fue llamado de esta manera. Fue llamado considerado como el poeta de los cisnes. Así lo llamaron, el poeta de los cisnes. Y te imaginarás cisne porque su poesía es marcadamente elegante, el poeta de los cisnes. Pero también Rubén Darío fue llamado como fundador de la poesía contemporánea hispanoamericana. Y a que no te imaginas con qué autores más. Dos autores. Piénsalo. Uno de ellos es un chileno y el otro es un peruano. ¿Ya lo pensaste? ¿Quién es? Pues estamos hablando en primer lugar del peruano autor que te escribe Trilce, el famoso César Abraham Vallejo Mendoza, y el chileno Pablo Neruda. Por lo tanto, los tres grandes poetas hispanoamericanos contemporáneos van a ser el nicaragüense Rubén Darío, el chileno Pablo Neruda y obviamente el peruano César Vallejo. ¿Ok? Tres grandes poetas hispanoamericanos. Cuando hablamos aquí de Rubén Darío fue ensayista, Rubén Darío fue poeta, diplomático. Pero Rubén Darío, lo interesante de Rubén Darío está en su poesía. Y la poesía rubendariana, curiosamente, va a tener dos etapas poéticas. Mira aquí, Rubén Darío se va a iniciar como un poeta, en primer lugar, de carácter cosmopolita, y luego va a terminar como un poeta netamente americanista. Por lo tanto, ¿qué podría decir? Lo siguiente. De la primera etapa llamada americanista, Rubén Darío es un poeta que habla bastante sobre elementos propios de culturas lejanas.
Y así que era muy común en su poesía encontrar, por ejemplo, elementos como hadas, princesas, centauros, cisnes, sátiros, dragones colosales, príncipe de Góngola, princesa de China, etc. Y en la segunda etapa, obviamente americanista, elementos propios del continente americano. De la primera etapa llamada Cosmopolita van destacando dos obras interesantes. Una de ellas se llama Azul y la otra se llama Prosas profanas. Y de la última etapa aparece Cantos de vida y esperanza. De las tres, que no te engañen, San Marcos te pide a ti solamente uno. Y el que te pide San Marcos es este libro. Mira aquí adelante, ese libro llamado Azul. Aquí está. Ese libro llamado Azul. Ese libro llamado Azul. Y así que hoy analizaremos el libro llamado Azul. ¿Ya? Es el libro que San Marcos te pide en el prospecto actualizado. Actualizado. Hablemos sobre Azul. Por ahí podríamos hacer un análisis primero formal. Analicemos el libro Azul. Análisis, ahí lo voy colocando, formal. Te recuerdo, cuando hablamos aquí de formal, aquí me refiero al aspecto estructural. Me refiero al aspecto estructural. ¿Ya? Y así que empezamos. Primer punto. Mira, el libro llamado Azul es considerado como una obra atípica. Este dato es muy importante. Mira, es una obra atípica. Preguntarás, profesor, ¿por qué atípica? ¿Sabe por qué atípica? Yo te pregunto a ti. Todo texto literario tiene un género en donde se ubica. Pero el libro llamado Azul tiene una curiosidad. No se le puede ubicar con mucha facilidad. Por ejemplo, si por yo tengo, no sé, se me ocurre la Odisea, género épico. Para San Marcos. Tengo La ciudad y los perros, para San Marcos, género épico. Trilce, que es un poemario, sería lírico. El Ollantay, dramático. Y Azul, no lo podemos ubicar. Y no lo podemos ubicar porque Azul, su configuración, reúne un conjunto de cuentos y de poemas. Reúne, escúchalo, un conjunto de cuentos y de poemas. Por lo tanto, yo no lo puedo ubicar con mucha facilidad. Como no lo puedo ubicar, es considerada como una obra atípica. ¿Está bien? Una obra atípica. Y ya sabes, reúne, como te indicaba hace un momento, reúne, ¿qué reúne? Pues reúne cuentos y poemas, ¿ok? Reúne cuentos y poemas. Cuentos y poemas. Ahí está. El apartado más interesante de los cuentos de Azul se titula Año Lírico. Y aquí va a destacar un hermoso poema extenso llamado Invernal. Marcadamente naturalista y se percibe de manera incipiente las características de la poesía modernista. Pero ten en cuenta algo, que Azul va a ser muy interesante, Salón, ¿por qué? Por los cuentos. Los cuentos del libro llamado Azul. Pero para eso, primero escucha este dato. Escucha este dato. Obviamente Azul, Salón, inició el modernismo. Inició el modernismo porque se publicó en el año de 1888 en Chile, Valparaíso. Pero no solamente inicia el modernismo, sino que es lo que inicia. Si tenemos una connotación un poco más amplia, ¿qué podríamos decir? De que Azul introduce en la literatura en lengua castellana los moldes franceses. Por lo tanto, yo voy a afirmar de que Azul inició, mira aquí, inició, cierto, los moldes franceses en la literatura en lengua castellana. ¿Está bien? Inició el modernismo, ahí voy colocando, modernismo, e introduce, recuérdate, en el año de 1888, y Azul introduce, ahí voy colocando, introduce, mira, los moldes franceses, ahí voy colocando, franceses, a la literatura en lengua castellana. Mira, en lengua castellana. Aquí está la importancia, obviamente, del libro llamado Azul. ¿Está bien? Este libro llamado Azul consta, Salón, de 24 cuentos. Tiene 24 cuentos. ¿Y qué características tienen los cuentos? Porque eso es lo que nos interesa. Lo que tú tienes que dominar, saber, principalmente son los cuentos de Azul. Aquí están los cuentos de Azul. Primero, los cuentos de Azul, Salón, están escritos ¿en qué? En prosa.
Primer punto, están escritos en prosa. Aquí lo voy colocando, aquí está, están escritos en prosa. ¿Pero qué tipo de prosa? Una prosa con bastantes elementos de carácter líricos, y lo llaman de esta manera, una prosa poética, ¿está bien? Una prosa poética donde se introducen varios elementos de carácter obviamente líricos. Se supone que el modernismo, cuando se inventa, fundamentalmente se aprecia en poesía y no en prosa. O sea, el modernismo es más notable en verso y no en prosa. Y lo que hace Rubén Darío es la prosa, vuelve obviamente modernista, en azul. Por lo tanto, se habla de una prosa marcadamente poética. ¿Está bien? Mira, prosa poética. Segundo, obviamente que los cuentos de Azul son de carácter cosmopolita. Aquí lo voy colocando. Son de carácter cosmopolita. Y ya sabes por qué. ¿Qué elementos te menciono? Tercero, y esto es muy importante, mira aquí, podríamos aquí hablar sobre el contenido. Podríamos hablar aquí sobre el contenido. Mira aquí podríamos colocar el tema. ¿Cuál es el tema de los cuentos de Azul? Primero, yo te invito a que leas los siguientes cuentos que integran el libro llamado Azul. Uno de ellos es El sátiro sordo. Otro interesante es El rey burgués, El velo de la reina Ma, Pájaro azul, El fardo, entre otros cuentos. ¿Qué en común tienen estos cuentos? Rubén Darío tuvo la genialidad de poderte dar a conocer en estos cuentos el pensamiento de la época en torno a quién, en torno al artista. Los cuentos de Azul es como una especie de una simbología, es como una especie de anagrama del contexto, obviamente, que vive fundamentalmente el artista. Estamos a puertas del siglo XX. Y a puertas del siglo XX, ¿qué sucede? Se comienza a modernizar fundamentalmente las ciencias. Entre ellas, las ciencias tecnológicas va teniendo bastante acogida y las ciencias humanas van a ser muy despreciadas. En ese contexto de poca comprensión a las ciencias humanas, el mecenazgo, recuerda el mecenas que apareció en la literatura grecolatina, el mecenazgo se rompe y al romperse el artista prácticamente está solo y tiene que dedicarse a otro tipo de oficios para que pueda tener un tiempo y dedicarse a su quehacer literario. Se convierte en profesor, no, se convierte en periodista, se convierte en diplomático, caso de Rubén Darío, diplomático. Y en sus tiempos de repente de ocio comenzaba a dedicarse lo que le apasionaba, obviamente, el escribir. En ese contexto de modernización, ¿qué significaba eso? Pues significaba de que simplemente el arte va a ser concebida como un elemento netamente mercantil. Por lo tanto, el artista, al no ser productivo para una sociedad mercantil, va a ser vista como un ser incomprendido, loco, extraño, raro. Y justamente Rubén Darío, en sus cuentos, te presenta ese tipo de temas. Por eso el tema central de los libros de Azul es la situación, ahí voy colocando, la situación, mira aquí, del artista, llámese por artista, el poeta, el escultor, el pintor, la situación del artista en el mundo moderno. Muy bien, en el mundo, ahí vamos colocando, en el mundo moderno, Y así que yo te invito a que en tu casa puedas obviamente leer algunos cuentos que integran Azul. Te invito a que leas 2 cuentitos. Te recomiendo. Tienes que leer. Por un lado, leemos El rey burgués. Y por otro lado, vamos a leer El sátiro sordo. El sátiro sordo. El sátiro sordo. Pregunta tipo San Marcos respecto a este tema. El modernismo ha sido pregunta examen de admisión en muchas oportunidades. En los últimos exámenes, San Marcos te pregunta sobre el modernismo en reconocimiento de las características de la poesía modernista. Y así que posiblemente te van a dar en tu examen de admisión un fragmento de cualquier poema del libro llamado Prosas profanas o el libro llamado Azul de Rubén Darío. Y luego te van a decir, luego de haber leído el fragmento anterior, determine las características de la poesía modernista.
lo que siempre destaca en el modernismo, no te olvides, la musicalidad y obviamente el color. Destaca la musicalidad y el color. ¿Cómo sacó la musicalidad? Por las culminaciones de cada verso. Y el color, ya sabes, evocación directa o indirecta. En la poesía modernista también apareció una figura literaria muy interesante y también fue pregunta de examen de admisión. Se llama la sinestesia. Como el poeta modernista tiene una gran responsabilidad en el acto creativo. El poeta modernista no es un poeta, como tú lo vas a llamar, improvisado. Es un poeta que tiene un gran compromiso con el mismo acto creativo. Entonces, en ese gran compromiso usó una figura literaria muy interesante. Se llama la sinestesia. Y fue pregunta examen de admisión. De San Marcos te preguntó en cuál de los versos encontramos una sinestesia. Y la respuesta era mi verso azul. Verso azul. Verso azul. Escucha, mi verso azul. El verso se escucha y el color azul se ve. Por lo tanto, tú has empleado en ese verso dos sentidos. El sentido auditivo y el sentido visual. Y justamente cuando se construye una expresión utilizando esos sentidos, programando esos sentidos o sensaciones diferentes y distintas, se habla de la sinestesia. Y así que ya sabes, ¿qué es la sinestesia? Te invito que en tu casa también busques poemas de Rubén Darío y puedas señalar esta figura llamada sinestesia. También el día de hoy vamos a tener otro tema. Otro tema interesante, aquí está, míralo, es la poesía vanguardista hispanoamericana. Y también trabajamos, chicos, el día de hoy otro tema. Ten en cuenta que la poesía modernista y la poesía vanguardista hispanoamericana, aquí en las Academias PAME lo trabajamos en una sesión de aprendizaje. La siguiente sesión trabajaríamos la nueva narrativa hispanoamericana que incluye el boom hispanoamericano. Y así que continuamos. Trabajamos la poesía vanguardista hispanoamericana. Aquí lo voy a colocar. Trabajamos la poesía vanguardista hispanoamericana. Y aparece la poesía vanguardista hispanoamericana. Para eso recordemos lo siguiente. La poesía vanguardista hispanoamericana, primer punto, se da a conocer en todo el siglo XX. Y así que, escucha bien, estamos en el siglo XX. En el siglo XX a nivel hispanoamericano, ¿qué se vive? El influjo del vanguardismo. La vanguardia, tú sabes, es un conjunto de ismos. A ver, dime 4 ismos. Cubismo, dadaísmo, expresionismo, existencialismo. Pero a ver, dime mejor ismo lírico, surrealismo. Y justamente estos ismos que te acabo de mencionar, la vanguardia, va a influir a nivel hispanoamericano. Ese impacto se va a dar a conocer fundamentalmente en 2 géneros. Por un lado tenemos el género llamado narrativo y tenemos aquí el género lírico. Cuando la vanguardia impacta en el narrativo, aparece la nueva narrativa y lo veremos la siguiente semana. Pero, cuando impacta en el género lírico, aparece la poesía vanguardista hispanoamericana. Esta poesía, Salón, se da a conocer, mira aquí adelante, en todo el siglo XX. Si por ahí yo quiero ser un poco más detallado, aproximadamente abarca los años de 1920, aproximación 1980. Es una aproximación. La poesía vanguardista hispanoamericana se inició aproximadamente, se toma como referencia de su inicio, se inició en el año de 1922. ¿Qué se publicó en este año? Que renovó la poesía prácticamente peruana e hispanoamericana, pues se publica el poemario Trilce de César Abraham Vallejo Mendoza. Por lo tanto, con la publicación de este poemario llamado Trilce, oficialmente se inicia la poesía vanguardista hispanoamericana. La poesía vanguardista hispanoamericana se va a caracterizar principalmente por tener estas 2 manifestaciones o 2 características. La primera se va a caracterizar por ser, mira aquí adelante, renovador.
Y segundo, obsérvalo, se va a caracterizar por ser experimental. Por ser marcadamente experimental. Por lo tanto, se renueva y se experimenta. Se renueva, se busca, se niega el pasado. El pasado no existe. Y si existe, simplemente no sirve. Y obviamente se experimenta. ¿Qué significa experimentar? Buscar nuevas formas de hacer, obviamente, poesía. Por lo tanto, la literatura en el siglo XX va a ingresar a un contexto de ¿qué? De modernización. ¿Ya? Y así que ya sabes que la poesía vanguardista hispanoamericana es renovador y experimental. Se renueva tanto el aspecto de la forma como del contenido. Forma una diversidad de técnicas literarias y de contenido a nivel obviamente temático. ¿Ya? Por ello podríamos afirmar que los poetas de vanguardia hispanoamericanos, primer punto, se van a caracterizar por ser versolibristas. Se caracterizan por ser versolibristas. ¿Qué significa versolibrista? Libertad creativa. Libertad creativa. Escribe como te da la gana. Te propicie y te aflore el ingenio creativo. No te sujetes a ninguna norma preestablecida. Por lo tanto, la libre actitud frente al arte, obviamente, o a la acción creativa. Por lo tanto, versolibristas. Son marcadamente versolibristas. Segundo, la idea aquí, Salón, era evitar el uso de ¿qué? De palabras. Si por ahí todavía nos empezábamos en el siglo XX a usar palabras, el versolibrista, porque es muy diferente escribir. Por ejemplo, yo puedo decir estoy triste a decir estoy triste. Es muy diferente. O colocar estoy triste. Es muy diferente, es muy distinto. Entonces, el poeta de vanguardia justamente promueve el verso libre. Pero también el poeta de vanguardia, en ese afán de renovación, va a usa una diversidad de ¿qué? De técnicas. Usa técnicas. Y las técnicas más interesantes en la poesía vanguardista hispanoamericana tenemos. Por ejemplo, una de ellas interesante se llama el automatismo. Esta técnica del automatismo es una técnica obviamente que aparece en la literatura vanguardista surrealista. El poeta surrealista lo que hace es saca su inconsciente. El inconsciente es marcadamente desordenado y justamente es lo automático, ¿no? Es cuando tú lees una poesía ilógica, caótica, con imágenes caóticas, es que posiblemente se ha utilizado obviamente el inconsciente, la técnica del automatismo. La poesía ilógica caótica, el automatismo, ¿está bien? También aquí se utiliza el tan conocido caligrama. Y ya sabes, el caligrama, la poesía que va adquiriendo la forma del contenido de, obviamente, el poema. O tenemos aquí, recordemos la técnica del collage. Recordemos de que el collage, la poesía, obviamente, visual. ¿Está bien? Entre otras técnicas realmente. ¿Ah? No te olvides también de que el poeta de vanguardia es un poeta que renueva. Por lo tanto, no respeta, ahí lo voy colocando, no respeta la sintaxis convencional. Mira, no respeta la sintaxis convencional tradicional. Por lo tanto, el poeta de vanguardia rompe con la normatividad. En ese afán de renovación, incluso inventa palabras, como por ejemplo aquí va apareciendo invención de palabras, como por ejemplo neologismos, ¿no? Incluso en la poesía se comienza a incorporar sonidos onomatopéyicos y la poesía va adquiriendo una connotación muy, pero muy experimental. En ese contexto también el poeta hispanoamericano, ¿qué es lo que hace? Asimila algunos ismos europeos. Asimila. Y los ismos europeos muy influyentes a nivel hispanoamericano van a ser dos. En primer lugar tenemos aquí el influjo de ¿qué? Mira adelante, del surrealismo. Recordemos de que el surrealismo venía ¿de dónde? De Francia. Por lo tanto, se tiene el influjo del surrealismo. Aquí está Francia. ¿Está bien? La poesía ilógica, caótica, el inconsciente. Y también tenemos aquí el influjo de ¿qué? El influjo del ultraísmo. ¿Y el ultraísmo de dónde venía? Pues venía obviamente de España. Y la poesía obviamente española, recordemos aquí Gerardo Diego, integrante del 27, quien crea el ultraísmo, te planteaba
la poesía se debe reducir en su figura madre. Y tú sabes algo, para que pueda ser poesía, lo que tú expresas de repente a él o a ella, para que no sean oraciones, ni siquiera rimadas, mínimamente que debe tener una metáfora. Y así que la figura madre es la metáfora, reducción de la poesía en puras metáforas. Pero el autor hispanoamericano, interesante, no solamente asimila. El autor hispanoamericano, mira aquí, crea. Aquí el autor hispanoamericano crea ismos europeos. Mira, crea ismos literarios. Crea ismos literarios. Y no solamente ismos, incluso, ¿qué es lo que crea? Manifestaciones literarias. ¿Ya? Y crea manifestaciones literarias. Por ejemplo, las más conocidas, aquí lo voy a mencionar. Los menciono. Por ejemplo, una muy interesante, aquí aparece el creacionismo. Míralo, aparece el creacionismo. Vicente Huidobro, ahí está. Otro muy interesante, aquí en Hispanoamérica que nace, se llama el negrismo. Ahí lo tengo, Nicolás Guillén. Aquí, por ejemplo, tenemos también el famoso estridentismo. Y hablamos aquí de quién, de Manuel Maples, ahí está. Incluso podríamos mencionar el famoso simplismo, ismo que tiene raíces obviamente peruanas, ¿no? El simplismo. También tenemos aquí manifestaciones poéticas, como por ejemplo en Chile tenemos la antipoesía. Tenemos aquí la antipoesía. O tenemos aquí Salón Nicanor Parra, ¿no? Antipoesía. Tenemos aquí incluso la famosa poesía conversacional, Ernesto Cardenal. Mira, poesía conversacional. Mira, ahí está. Entre otras manifestaciones, obviamente, líricas. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? De que nosotros, los hispanoamericanos, ante la novedad, obviamente no, en términos que tú utilizas, no arrugamos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Igual creamos manifestaciones literarias. Entre los poetas más interesantes que van apareciendo, entre los autores, poetas más interesantes aquí que van apareciendo, voy a mencionar algunos poetas, ¿está bien? Conspicuos, reconocidos. Por ejemplo, aquí voy colocando, mira adelante, los poetas que van a tener tendencia surrealista, hispanoamericanos, ¿eh? Obviamente que aquí está, ahí lo voy colocando, Perú, como debería ser. Aquí también aparece, mira adelante, Chile, aparece México. Muy bien, aquí está, escúchalo. En el caso peruano, obviamente tenemos aquí al famoso César Abraham Vallejo Mendoza. Ahí está, César Vallejo. Listo, ahí lo tengo, aquí está, Tris. En el caso de Chile, tenemos aquí a este poeta, recontra conocido por ti, Pablo Neruda. Ahí lo coloco, Pablo Neruda, Residencia en la Tierra. En el caso de México, tenemos aquí al famoso Octavio Paz. ¿Quién te escribe Libertad bajo palabra? Octavio Paz. México, ¿está bien? Pero también aquí tenemos nosotros otros poetas. Por ejemplo, tenemos aquí un poeta, obviamente aquí voy colocando en Argentina. Y en Argentina te vas a sorprender quién aparece. El tan conocido Jorge Luis Borges. Preguntarás, pero profesor, ¿Borges no es un gran cuentista? ¿Borges no escribe ficciones y el Aleph? Sí, pero Borges en su juventud, cuando se inició, fue poeta. Aparece Fervor en Buenos Aires, por ejemplo. ¿Está bien? Aquí también aparecen algunos ismos como te indicaba. Por ejemplo, en Chile aparece el creacionismo. Y el creacionismo aparece con este poeta, Vicente, ahí vamos colocando Huidobro. Y Vicente Huidobro te escribe, obviamente, Altazor. ¿Está bien? Incluso en Chile, nuevamente en Chile, aparece la antipoesía. ¿Con quién? Con Nicanor Parra, ¿no? Nicanor, ahí voy colocando, Nicanor Parra. Míralo, ahí está, Nicanor Parra, Chile. ¿Está bien? Aparece, por ejemplo, poetas
Poetas, un poeta más lo voy a colocar, negrista. ¿Dónde está? En Cuba. Y en Cuba aparece Nicolás Guillén, ¿no? Nicolás Guillén, el famoso poeta que te escribe Zóngoro Cosóngoro. En otras palabras, nos damos cuenta que los poetas hispanoamericanos obviamente también alcanzan un reconocimiento internacional. Y hay una abundancia de poetas hispanoamericanos. De estos poetas hispanoamericanos, obviamente Salón, todos sabemos que el mejor, el crack, como tú lo llamas, ¿quién es? César Abraham Vallejo Mendoza. Pero a este poeta, a Vallejo, lo estudiamos en literatura peruana. Y así que de aquí 5 semanas más hablaremos sobre el mejor poeta peruano. Pero hoy nos interesa fundamentalmente trabajar a este poeta. Aquí lo voy colocando. Mira adelante. Ahí lo coloco. Es Pablo Neruda. ¿Está bien? Y así que este poeta, míralo, Pablo Neruda. Bien. Ahora, Pablo Neruda es el mejor poeta vanguardista hispanoamericano, ¿cierto? Pero también Pablo Neruda, te dije hace un momento, como era conocido, como fundador de que te indiqué, de la poesía, dímelo, de la poesía, pues voy colocando, contemporánea, poesía contemporánea hispanoamericana. Te recuerdo de que este apelativo lo comparte con quién, con César Vallejo y obviamente Rubén Darío. Aquí está, Pablo Neruda. Ahora, Pablo Neruda, y esto es muy importante, es un poeta neto. ¿Qué significa neto? Que tienen un 99% textos líricos. Y por ahí tenemos nosotros un poemario. Y su libro de memoria se llama Confieso que he vivido, que es un libro obviamente de memorias, pero fundamentalmente Neruda es un poeta netamente neto. Netamente neto. Ahora, segundo punto. Neruda, mira aquí adelante, es un autor que gana obviamente el premio Nobel de Literatura año 1971. Y aunque no lo creas, mira aquí adelante, tiene un nombre verdadero. Y su nombre verdadero, ahí voy colocando, es Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualdo. A secas, Pablo Neruda. ¿Está bien? Ya sabes, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualdo. A secas, Pablo Neruda. ¿Está bien? Y Neruda, como te indicaba hace un momento, toda su poesía, la poesía nerudiana, adivina qué es lo que tiene, etapas. Tiene etapas. Y se habla aquí de 4 etapas poéticas. 4 etapas poéticas. ¿Está bien? Y que lo vamos a ver rápidamente las 4 etapas poéticas. Como te decía, Pablo Neruda es un poeta neto. Un poeta purista. Neto. 100%, 99% poeta. Y así que toda su poesía tiene etapas. Y las etapas de la poesía de Neruda van a ser 4 etapas poéticas. Estas son: la primera etapa poética es conocida de esta manera, la etapa de iniciación. La segunda es conocida de esta manera, la etapa residencial. Y la tercera, interesante, es conocida de esta manera, la etapa de plenitud épica. Y la cuarta va a ser conocida también de esta manera, la etapa profesional. Así como nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, algo semejante ocurre con la poesía de Neruda. Tiene obviamente etapas y va a tener 4 etapas poéticas. ¿Está bien? Iniciación, residencial, plenitud épica, profesional. Repite conmigo: iniciación, residencial, plenitud épica, profesional. Una vez más: iniciación, residencial, plenitud épica, profesional. 4 etapas poéticas. Neruda, en la primera etapa poética, ¿qué podemos percibir? Primero, de que Neruda va a ser un poeta de carácter, mira aquí, un poeta de carácter modernista a nivel obviamente formal. Y a nivel del contenido, es un poeta denominado de esta manera, neorromántico. Neorromántico, míralo, neorromántico. Aquí está, a nivel del contenido.
En la etapa residencial, Neruda es un poeta que tiene el influjo de lo que estaba de moda, el vanguardismo. A nivel formal, influjo del surrealismo, que venía obviamente de Francia, y a nivel del contenido, obviamente es un poeta existencialista. Ahí está, existencialista. En la etapa de plenitud épica, Neruda es un poeta que tiene obviamente ideas un poco marxistas, por lo tanto, el influjo del marxismo. Y la etapa profesional es una etapa culminante, final, una etapa ¿de qué? De síntesis. Aquí lo tengo, síntesis. La primera etapa llamada modernista, interesante, neorromántica, aquí apareciendo un poemario que posiblemente te lo han susurrado en el oído. Posiblemente te lo van a susurrar en el oído algún día, o tú lo vas a susurrar. Es un poemario muy conocido por todos nosotros. Estamos hablando de 20 poemas de amor. Mira, 20 poemas de amor y una canción desesperada. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Aquí está, desesperada. Bien, en la etapa llamada residencial aparece este poemario, titulado de esta manera, Residencia en la Tierra. Residencia en la Tierra. En la etapa obviamente de carácter social político marxista aparece este poemario, Canto General, donde le canta al continente americano. La historia de América destaca a alturas de Machu Picchu. Y aquí, en la etapa de síntesis, podríamos rescatar este poemario, conocido, titulado Odas Elementales. Aclarando, obviamente estos van a ser los poemarios más interesantes de Neruda, los más interesantes, los más conocidos, los destacados de cada etapa. Obviamente que Pablo Neruda tiene más poemarios, pero son los más conocidos. San Marcos, en el prospecto actualizado, ten en cuenta que aquí en PAME nosotros te damos el prospecto desmenuzado. Aquí nosotros no te damos información irrelevante. La información que te damos es una información que impacta directamente en tu examen de admisión y sobre todo en tu sueño de ser sanmarquino. Y así que para San Marcos, el prospecto nos pide este poemario. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este poemario, Salón, es interesante por dos motivos. Primer motivo, aquí se usa, a nivel formal, se hace uso, mira aquí, del verso libre. Se hace uso del verso libre en un enfoque tradicional. Aquel verso que está migrando entre el modernismo y obviamente la vanguardia. ¿Está bien? Se prefiere, en todo momento, se prefiere el uso del verso llamado alejandrino. Se usa bastante el soneto y sobre todo el soneto alejandrino. Este soneto, que es lo que tiene 14 sílabas métricas. Ahí está, 14 sílabas métricas. Se usa diversas figuras literarias y a nivel temático te desarrollan varios temas. Un tema interesante es la incomunicación. Un tema interesante, aquí lo voy colocando, es la incomunicación con la amada. Ahí está, la incomunicación con la amada. Otro tema interesante de este poemario es la complementación de los amantes. Pero ten en cuenta algo. De estos 20 poemas, aquí destacan 3 poemas, el 1, el 15 y el 20. Y es más probable que tú lo hayas escuchado. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. O me gustas cuando callas porque estás como ausente. O puedo escribir los versos más tristes esta noche. Estos poemas son los más conocidos. En estos poemas podemos encontrar nosotros 3 ideas básicas. Neruda habla bastante sobre ¿qué? Sobre el amor. Y lo asocia, adivina qué, ¿a qué? A la mujer. Pero obviamente el poeta no puede transmitir directamente lo que siente por la mujer. Y como no puede, ¿qué es lo que hace este recorrido? Eres como la noche, callada y constelada, hace este recorrido. Por lo tanto, siempre te asocia un elemento medio. Este elemento medio, adivina cómo se va a llamar, naturaleza. Aquí está. Amor, mujer, naturaleza. El triángulo, obviamente, nerudiano. Amor, mujer, naturaleza. Amor, mujer, naturaleza. Amor, mujer, naturaleza. Amor, mujer, naturaleza. El triángulo nerudiano. Y así que yo te invito, Salón, de que el día de hoy puedas compartir
con tu docente 3 hermosos poemas. El 1, el 15 y el 20. Y damos por culminado la sesión número 6. Espero que sea informativo para tu meta, ingresar a San Marcos. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Mi nombre es Jaime Ider Pulido Alvarado, profesor de la Academia PAMER.